solamente que las compartimos. Nosotras. Ahí, Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahora Ahí sí. está la manzana. Perfecto. Bien, que está entrando gente. Ahí está. Bien, entonces decíamos que tenía como una obsesión con los bodegones, con las naturalezas muertas. Tengo un chat. A ver, esperen. De nuevo no escucha Matilde. Bueno. Entonces la cuestión es que también él, a partir de este hacer en los bodegones, en las naturalezas muertas, no le va a importar la perspectiva, por ejemplo. Entonces vamos a ver muchos cambios de perspectiva, muchas, parecen mesas que se caen, por ejemplo acá. Sí. El vaso. Sí, sí. Vamos a hacer, vamos a profanar un dibujo de Cézanne. ¿Ven acá esto? Sí, no, es imposible. Esto no es correcto, No. digamos, si vamos a hablar, sabemos quién es Cézanne, sí. ¿Sí? Entonces, Acá tampoco. hay un error. Bueno, no era un error, sino que él estaba investigando toda esta cuestión del volumen, no es que hizo mal la perspectiva, no, él estaba experimentando y por eso después justamente lo toma también el cubismo, que es esta cuestión del facetamiento y de mirar varios lados del mismo objeto, también lo trabajó Cézanne, o sea, por eso se desarrolló, si no hubiera existido Cézanne, el cubismo no existía. ¿Sí? Puedes prender la luz. Muy bien, acá tenemos otro, ¿sí? Muchos bodegones, ¿sí? Las leyes físicas, quizás medio que no existía la gravedad en los cuadros de Cézanne, ¿sí? Ven, por ejemplo, el paño lo trabajaba igual que trabajaba una montaña, esta cosa de la materialidad. ¿Sí? Uy, qué feo. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué Estamos es eso? conectados con los... Pasó el tren. Pasó el tren. Yo, por las dudas, desactivo. Ahí va. ¿Sí? ¿Ven el paño? Sí. Cerca. Pero está bien, ¿eh? Sí, no digo que esté mal, digo que... No, digo que se ve como que parece que lo podés tocar. Exacto, ¿sí? Y la línea, el dibujo, el trabajo, ¿sí? Muy bien. Expuso con los impresionistas, sí, en ese periodo. Y no es que era autodidacta, pero bueno, era reacio a la academia. ¿Se acuerdan que en este momento de las instancias formadoras era la academia? ¿Qué se hacía en la academia? ¿Se acuerdan que hablábamos de Bouguereau una vez? La academia también impartía el gusto, guiaba el gusto de la época, se trabajaba mitología, piripipi, ¿sí? Pero bueno, también trató de ir a observar las pinturas de Tintoretto, Caravaggio y Courbet para tomar de ellos y aprender de ellos, ¿sí? Bueno, una cuestión que el mismo Cézanne decía en este libro que se llama Tratado de la Pintura de Gilles Deleuze, ¿sí? Si alguien no lo quiere, creo que está por ahí en internet. ¿Cómo se llama? El Tratado de la Pintura, y el escritor es Deleuze, que no es filósofo, es estética. Es un poco difícil, debo admitir. Qué ruido. Es un poco difícil. Desactivo algunos audios. Pero está bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Cézanne? Él pintaba lo que se ve, lo que se conoce y lo que se siente, ¿sí? Y él constantemente hablaba de esto. Ahí está el manuscrito, forma de fundir la experiencia, ¿sí? Ahí me comí una X acá. Esto de las estructuras, ¿sí? De pensar la pintura como en masas, en bloques, ¿sí? No como en superficie, sino como en volumen, ¿sí? Y por eso mismo lo del cubismo también. Bueno, esto es un impresionismo, ahí Monet, no sé qué hace acá. Esa de Monet. Sí, acá, Cézanne, por ejemplo, ¿sí? Y también experimentaba con la carga matérica. Cuando decimos carga matérica hablamos de una pintura pesada, mucho óleo, mucho. Incluso, bueno, quizás le ponía algún aditivo, no sé si le ponía arena, pero mucho óleo,
¿sí? Una capa gruesa, como vemos acá, ¿sí? Ven las estructuras. Y acá estaba por eso, bueno, este era el paisaje impresionista e infiltrado para que comparemos, ¿sí? No, mucho más limpio. Sí. Claro. No comparemos el tema, ¿sí? Sino que comparemos cómo estructura. Entonces vemos la casa de la izquierda, que es la de Cézanne, que es pesada, pesada. Contundente sería la palabra. Y acá es como más liviana. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Más fluido. Sí, sí. Más fluido, Sí, exacto, muy bien, por ahí, sí. ¿Sí? Y más allá del color, no hablemos de color tampoco, porque sí, son unos luminosos, ¿sí? Sino que el otro entiende las estructuras y las toma. En cambio, el impresionismo, o sea, el de la derecha, es más superficial, más superficie. Bueno, el reflejo, por ejemplo. Sí. Bueno, acá la montaña Saint-Victor, no sé francés, perdón, Victoria. Esta la pintó 800.000 veces. Eso. ¿Sí? Y acá otra vez se ve estos bloques. Ahora observemos, vamos a hacer un zoom. Miren las casitas. ¿Ven cómo están puestas las luces y las sombras? Y se marca bien esa cosa cuadrangular. Bueno, ese es ese. Y la pincelada, ¿cómo es la pincelada? Marcada, sí. Pero además van a ver que por momentos hasta que parecen como mosaicos la pincelada, ¿sí? Esta cosa Sí, sí. de construir. Yo sé que estoy repitiendo mucho las palabras, pero es la descripción de Cézanne. Exacto. Ahí está. Yo veo como líneas muy duras, ¿no? Me parece. También, sí, bueno, la presencia de líneas ya de por sí que en el impresionismo no estaba. O sea, Claro. sí, acá por ejemplo. Sí, pero miren acá, por ejemplo, estos bloques. A ver, voy a ver si los puedo marcar. Ese vendría a ser el caos. No, el caos no se ve. Claro. Se Está en la siente. mente de Cézanne. No es cuando empezaba a Es cuando pintar. arranca la pintura, pero nosotros no Bueno. tenemos ninguna pintura así, únicamente que hagamos, no sé, rayos X. Pero la cuestión es que él lo escribió y era el concepto que él quería mostrar. Pero ven que hay como bloques de color, miren, yo los marqué, ahí los desmarco. ¿Sí? Esos bloques de color hablamos también de cómo con la pincelada construye. ¿Sí? Miren la montaña. ¿Sí? Hay algunas que son más claras que otras. Por ejemplo, esta que creo que es una acuarela. Y que acá, hasta que por momentos, si hacemos como zoom acá, medio que parece una abstracción. Y decimos, uy, no entiendo que son techos o árboles. Veo bloques de cosas. Sí. Entonces, miren esta. Esta es Te otra, entiendo. Claro. ¿Ven? Ahí está este concepto. Después también va a haber otras pinturas donde él muestre varias facetas del mismo objeto, que también es lo que ayudó a plantearse al cubismo, ¿no? Pero esto de ¿cuántas vamos de la misma montaña? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Porque él tenía... Qué cielo más raro que tiene. Sí, porque él tampoco estaba atado al color local. ¿Qué era el color local? Por ejemplo, bueno, sí, las hojas del árbol son verdes. Verde y celeste. Claro, esto lo vemos ahora, por ejemplo, cuando veamos Van Gogh, cuando veamos Gauguin, ¿sí? El color local se ignora. Entonces, por ejemplo, bueno, el tronco es naranja porque lo sienten así. Ellos van a decir eso, ¿no? Van a pintar por medio de las emociones también. ¿Sí? No tanto la realidad, ni tampoco imitando a la realidad de una forma fotográfica. Acuérdense que también la fotografía arrancó y también ellos tenían que competir con la foto. Miren acá estas líneas. ¿Ven? Es como un trabajo estructural que va haciendo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que le venía diciendo, anticipación teórica al cubismo, tendría que haber puesto, no sé si del
¿sí? Y esto es algo que dijo él, ¿sí? Tratar a la naturaleza desde el punto de vista del cilindro, de la esfera, del cono, todo ello puesto en perspectiva. O sea, pensar lo que él veía como formas geométricas, como volumétricas, que era lo que estábamos viendo en las pinturas, ¿no? Y también empieza con este concepto de la descomposición de las formas, que es lo que lo va después a flashear mucho más tarde a Picasso. Miren estos, muy famosos, los Sí. famosos jugadores de cartas de Cézanne, ¿sí? No sé Sí, si muy famoso. vio otra vez. Y acá, ¿qué vemos? Dos Señores, señores, pero ¿están pintados como personas o como cosas? cosas. Muñecos. Es que Sí. parece montaña. A ver, por ejemplo, si hacemos un zoom. O lo damos vuelta, no me voy a dejar dar vuelta a esto, pero Se digamos, notan más los volúmenes. Está todo como en Sí. bloque. Se notan los volúmenes, hay bloques, sí, pero además no le da frescura a la forma, No. digamos, no le da movimiento, están ahí recontra Rígido. rígidos, Estatuas. lados, y encima, si vemos bien, voy a marcar, con color blanco mejor, ve que la botella, acá hay una botella, Sí. Sí, el brillo. el medio, y es recontra simétrica. ¿Ven que de un lado para el otro hay lo mismo? O sea, Sí. eso se llama simetría axial. ¿Qué es la simetría axial? ¿Vieron cuando en el jardín, que a mí me encantaba, poníamos plasticola de color y cerrábamos la hoja y después la abríamos? Ah, sí. Bueno, bueno, nada que Quedaba ver con la igual. acción, pero ¿Cómo eso es? es axial. Axial es que tengo una línea en el medio y que de un lado y del otro hay lo mismo, ¿sí? Lo Ah, doblás. sí, Axial, sí. ¿sí? Hay un objeto como eje de simetría. La botella, en este caso, la botella refuerza esta simetría, pero Claro. no es un objeto porque después está la mesa, qué sé yo, pero de un lado tenemos una cosa y del otro lado tenemos casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso también lo hace rígida a la imagen. No nos da movimiento, sensación de profundidad. No, está ahí pesada, dura. ¿Sí? Podríamos decir que Cézanne trataba igual a un cuerpo de una figura humana que a una manzana, ¿sí? Que una botella, que un bodegón. ¿Sí? Una montaña. Exacto. No había movimiento. No solamente la cuestión del movimiento, sino también que los muestra que los tipos están ahí absortos en este juego, ¿no? Como inmersos en el juego. Y estructuralmente también, fíjense el canon, digamos, la proporción, es como una cabecita muy chiquita, ¿sí? La ¿Se mesa entiende? también es muy chiquita. Puede ser, sí. En el fondo es oscuro. O sea, si nosotros vemos quizás, a ver, no sé si puse después algo impresionista, no. Si nosotros viéramos, por ejemplo, hay muchas escenas de bares de los impresionistas, nada que ver, ¿sí? Entonces, Cézanne trabajaba a todo, no todo igual, sino con este concepto. Quizás no le importaba si era una manzana, una persona o una montaña. Él quería Claro. intentar entender el volumen, ¿sí? Y trabajar sobre eso. Bueno, la perspectiva, que ya lo hablamos un poquito, Sí. de alguna forma él no presta atención a la perspectiva, ¿sí? Es más, pone planos extraños, ¿sí? La profundidad del lienzo le deja de preocupar, ¿sí? Como acá, por ejemplo, el mantel, y después, ¿qué hay? ¿Es una pared? ¿Es una ventana? ¿Qué es? Muy Sí. bien. No se define qué es. Exacto. Y después, estas van a ser también muy conocidas, las temáticas de las bañistas, que es lo mismo que sucede con los jugadores de cartas, que la forma de trabajar la figura humana también es esta cuestión del volumen y de monumentalidad. ¿Qué quiere decir cuando decimos monumentalidad en una pintura? Que después podemos verla en otros artistas. Ocupan mucho espacio, ¿sí? del lienzo, digamos.
es un cuerpo grande, contundente, que ocupa mucho espacio, que abarca mucho, ¿sí? Entonces se vuelven como gigantes. ¿Se acuerdan que decíamos monumentalidad a las figuras egipcias? Sí, Y bueno, la pincelada acá también está trabajada como trabaja Cézanne, la línea, fíjense, hay una línea de contorno como bastante importante, parecería de carbonilla por momentos. Fíjense a estas también. ¿Sí? Bueno, una cuestión también de Cézanne es el uso de figuras de espaldas. ¿Sí? Esto después lo van a tomar otros artistas también. Quizás lo hemos visto algunas veces, pero Cézanne todo el tiempo va a poner figuras dándole la espalda al espectador, ¿no? Acá. Estas dos. ¿Sí? Y estas también, ¿ven? Que son monumentales, son grandotas, ocupan mucho espacio. No quiero decir como monumental que son gordas, no. no, por el No, espacio. Que de repente el paisaje parece chiquitito, que el árbol parece chiquitito, ¿sí? Y algo que también veníamos viendo en el impresionismo, que es no es esta necesidad de hacer un retrato perfecto, un retrato con detalles, sino que es una insinuación. Ven que acá no No tiene boca. No. está como insinuada. Sí. ¿Sí? Y otra vez, miren las líneas, vamos a hacer un... Sí. Sí, es una línea oscura encima, que llama la atención. ¿Sí? Sí. Esta es una de las más conocidas, las grandes bañistas. También después Picasso también toma... A ver, la temática de bañistas está a lo largo de la historia del arte, es un hecho, pero en este momento también muchos artistas trabajan con bañistas. ¿Sí? Acá otra vez figuras de espaldas enormes, ¿sí? Un paisajito de fondo y de repente, ¿a ustedes les parece que esta pintura tiene profundidad, hay perspectiva? Y yo veo que para el fondo se va como a perspectiva, Como que se va haciendo yendo para allá. se va Sí, yendo. pero ¿le ven profundidad? no. Y a las bañitas, no. Los bañistas están igual. Los bañines están todas acá, pero no, hay Claro, como un está fondo. como un fondo, como un tapiz, como un telón. Como un telón, sí. Como un telón. O sea, sí, hay una iglesia acá, o algo, una construcción Claro. lejos. Sí, pero está como un poco todo para adelante. Está como plano. Sí. Como si fuese una estampa, ¿no? Sí, sí, puede ser. Pero otra vez, no es que Cézanne no sabía hacer perspectiva, no. Él tenía otros intereses. Acá él estaba buscando algo. ¿Lo habrá encontrado? Es la pregunta. ¿Qué buscaba? ¿Ven Sí, la pero misma? no sé. Después va a haber otra también con estas mismas como poses que se llama La alegría de vivir. Esta está repixelada la imagen, pero fíjense que el tipo tampoco le importaba hacer cuerpos de forma Perfecto. sale flexible, natural, con una naturaleza humana, sino que fíjense que hay una línea recta acá en el codo de la señora. ¿Sí? Sí, sí. No hay pliegues, no hay nada. Bueno, otra cosa que las que decía Cézanne era convertir el impresionismo en algo más sólido y duradero como el arte de los museos. ¿Sí? Estas son las frases que él iba escribiendo. Este ya lo vimos. Muy bien. Entonces ahí pasó Cézanne. ¿Sí? ¿Alguna duda de Cézanne? ¿Podés poner lo anterior en un cachito? ¿Está? Sí, no, eso no, la frase. La Convertir. Eso, convertir el dale. impresionismo. Vieron Ya que yo está. dije, bueno, el impresionismo es como muy efímero y él quería Sí. endurecerlo más. Al- Bueno, a Cézanne ténganlo en mente, ¿sí? Ténganlo ahí, guárdenlo, como déjenlo en un estante cerca, cerebral, porque el cubismo va a estar, o sea, las bases del cubismo son estas, ¿sí?
incluso, por ejemplo, no sé si les viene a la mente la imagen de las señoritas de Aviñón, que no es una pintura cubista, es protocubista, pero en una parte hay una pose muy parecida a estas bañistas de la alegría de Sí. vivir. Ah, mira. Sí, entonces por eso, ténganlo ahí, porque que no se les escape ese Cézanne, porque tenemos que usarlo para el cubismo. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos que el postimpresionismo no es un movimiento, ¿sí? Son artistas que trabajan, pero vuelven ciertos conceptos, ¿no? Por uno es recuperar el dibujo de la línea, ¿sí? ¿Se acuerdan que el impresionismo no tenía línea? Lo abandonó por el color. Bueno, recuperamos el dibujo y recuperamos la línea, ¿sí? Por otro lado, Cézanne también tiene esta composición bien marcada, ¿sí? De estructura, de geometría, ¿sí? Y bueno, hasta ahí vamos con eso. Ahora vamos a hablar un poquitito de Lautrec, ¿sí? Les decíamos, bueno, era este artista que es muy conocido porque es el inicio de los carteles publicitarios, ¿sí? Él fue como el primero en iniciar con el concepto de cartel. Y bueno, acá donde dice formación conservadora, hablamos de la academia, ¿sí? Y después estaba obviamente en la vida nocturna parisina, obvio, estaba ahí en el Moulin Rouge. Moulin Rouge. Y un concepto importantísimo que ya lo hemos nombrado también en su momento es la influencia de mi amiga la estampa japonesa. En el impresionismo también tuvo influencia, pero acá es como que se ve muy bien el concepto. ¿Sí? Estampa japonesa o grabado japonés, ¿sí? No es pintura, sino que es grabado. ¿Todos saben la diferencia? No. Bien, muy bien. Entonces vamos a hablarla. Esto, ahí está. ¿Sí? Bueno, grabado. El grabado consiste en realizar placas de madera. Ah, eso sí, sí. Claro, Bueno, no importa. una placa de madera que se talla y se talla con la forma del dibujo. Y después cuando se entinta, la tinta queda en ciertos lugares y en los lugares tallados no. A esa madera entintada después se le pone una hoja. Ahí me siguen todos. Sí. O hago un dibujito. No, me entienden, ¿no? Sí. Entonces, a esta madera entintada se le pone una hoja encima, se presiona o se pasa por una prensa también y queda en la hoja el dibujo. Esa es la obra. La obra no es la madera tallada que se llama taco o matriz, sino que la obra es el dibujo, la hoja entintada. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica que se usó para, se podían hacer muchas copias, quizás de un mismo grabado se podían hacer cientos de copias, y era un arte que lo desarrollaron los japoneses, los chinos también. Después en Europa también se desarrolló, ¿sí? Pero los japoneses tenían otros conceptos, y vemos obras como esta, ¿ven? Que ustedes tienen que pensar que cada color, y cuando hablo de cada color puede ser una rayita, Es cada un color taco. es un taco tallado, exacto. Hay grabados de 24 tacos, no era el bocho, pero tenemos que pensar que esto no lo hacía un artista. El que era considerado artista era un mosquito. El que era considerado artista era el que hacía el dibujo, el boceto. ¿Sí? Después tenía como si fuera una cadena de producción, tenía uno que tallaba, el tallador, después otro que entintaba, el color azul, supónganse. En tinta de color azul, estampa. ¿Sí? Era una cadena de producción. Pero el artista no tocaba lo demás, solamente hacía el boceto. ¿Sí? Y bueno, esto está medio pixelado, pero acá se firmaba con unos sellos que tienen las iniciales, y bueno, es especial porque en pocas letras podían decir cómo era el artista, no sé, por ejemplo, el sabio Hokusai, supónganse. ¿Sí? Sí. Anto, discúlpame, ¿podrías volver un segundo a la imagen anterior de Toulouse-Lautrec, donde
¿Tenías indicaciones? Va, ay, gracias. No, No. no era. ¿Esto? No. Sí, pero había otra donde decía... No, no pasé ninguna otra. Sí, Sí, había... Bueno, después de esta, había una donde decía formación conservadora. Claro, esta. Vida nocturna parisina. Sí, y después, ¿qué más? Porque justo después pasaste a explicar lo de los Estampa tacos. japonesa. No, porque estoy ahí. No pasé. ahí. Eso. Claro. Estampa Pero japonesa. porque estoy explicando el taco porque ahora va a tener un sentido, digamos. Sí, seguro. Bueno, entonces, este tipo de estampa, ¿sí? El tipo de imagen, también tiene un concepto que los occidentales no lo podemos comprender, que es el concepto de vacío. ¿Sí? Fíjense que la imagen está como ubicada en la parte inferior izquierda, un poco más, y después acá no hay nada, está vacío, no hay color, tampoco es el color del papel. ¿Sí? Nunca en el occidente hubo eso, al contrario. Algunas recordarán, por ejemplo, que existía en el románico o en el Egipto la cuestión del horror vacui, ¿sí? O sea, horror al vacío. No solo el vacío. El vacío no Llenaba todo. existe para nosotros, ¿sí? Nosotros los occidentales no lo podemos entender. Solo no vino, tuvo que venir de Oriente para que lo incorporemos, pero no estaba acostumbrado el ojo occidental a una imagen donde haya vacío. El vacío es un elemento más en, por ejemplo, las acuarelas chinas, en la estampa japonesa, y eso acá no existía. Entonces, este tipo de imagen con un espacio vacío, por ejemplo, acá tenemos un 35% por lo menos de espacio vacío, ¿sí? Y el encuadre de las imágenes va a ser lo que van a tomar los artistas y sobre todo Lautrec de la estampa japonesa, ¿sí? Entonces, ritmo de la línea va a tomar también, ¿sí? La simplificación, ve que acá, bueno, son pastitos, pero no tiene mucho más que una línea y la forma del pasto, ¿sí? Entonces, simplificación, ¿sí? Dejan de lado el detalle. Planos cromáticos, ¿qué quiere decir? Bueno, un color que es uno solo, como acá. Ven que no hay un degradé en la hoja, es solamente de un solo verde. Y no matiz ni sombreado, ¿sí? Lo único que sí va a figurar en la estampa japonesa es estos degradés, son muy comunes. El degradé del fondo, Sí, que se ve en muchas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener imágenes como esta, ¿sí? Este ya es de Lautrec, ¿sí? O sea, nos salimos de la estampa japonesa. Pero ¿cómo llega la estampa japonesa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Llega envolviendo tazas, o sea, de casualidad. Y después también había una moda que se llamaba el japonismo, que después empezaron a comprar productos y de alguna forma empezaron a llegar como a algo decorativo, pero los artistas lo tomaron. Entonces, ¿qué ven acá de la estampa japonesa? Y lo que se ve Y en la como mujer. si fuera grabado. Acá, Querían. acá, ¿qué hay? ¿Qué no hay? que no hay, No hay nada. Hay Algo vacío. no podemos. Claro. Hay vacío. Hay Nada. vacío, claro, hay vacío, que yo mucho. lo llené. Está bien, Sí, acá hay salvo como la mujer. que se insinúa como un fondo, ponele. No hay un vacío, o sea, no nos está diciendo, bueno, acá hay una mesita de luz, un florero. No pone nada. Claro. Eso es de directo de la estampa japonesa. Después miren el vestido. Miren el vestido. No tiene nada. Nada, una cosa Hay derecha. pliegues. Uno le pondría pliegues, florcitas, No tiene. puntitos, dorados, el borde dorado. No, ¿Para qué? no. Eso viene de la estampa japonesa. Acá, bueno, ya derrapó acá. No. De acá para arriba ya vemos como una cosa más occidental, supónganse. Pero si nos acercamos, a ver si la cámara me acompaña.
no hay tanto detalle. Exacto. Por ejemplo, la mano o el retrato es la línea, nada más. No hay una idea de valorización de las luces y las sombras del retrato. ¿Sí? Y el pelo, por ejemplo, no tiene luces y sombras de los rulos. Es una mancha negra. Eso es directo de la estampa japonesa. ¿Qué más? Fíjense, ¿dónde está parada? ¿Cómo está parada? No se sabe. Así, diagonal. Y hay una Inclinada. diagonal, hay una diagonal. Esta cuestión de la diagonal, ¿ven? Que encima va para allá, ¿no? Bueno, va en el sentido de lectura, está bien, pero irrumpe, esta irrupción de la escena es bien japonesa, bien oriental, ¿sí? Es una cosa a la que no estábamos acostumbrados. Otra cosa que también ayudó es la foto también, ¿no? Este tipo de encuadres extraños, pero esto de irrumpir, y que fíjense que gran parte de la imagen está en misterio, no sabemos qué está adentro, está afuera, hay piso, hay pasto. Sí, no saben. No lo sabemos. Y después, bueno, la cuestión de las letras, que bueno, yo les dije que hacía afiches, ¿sí? Entonces esta cuestión de la cartelería del Moulin Rouge, de los burdeles, él hacía las publicidades, como un primer publicista. Y lo hacía todo también con técnicas rápidas, ¿sí? Estaba muy abocado a los óleos pastel, tiza pastel, ¿sí? Acá tenemos, miren, una comparación con estampa japonesa. Otra. ¿Ustedes escuchan ruido como exterior mío? Sí. Sí, Se escucha. son mis vecinas que las quiero matar. Que están abajo, pintan las uñas, es como un lugar de pintar las uñas, y cuando tienen como un recreo, es un griterío, ya les voy a ir a tocar el timbre. No, pero esto no se escucha. En les voy a gritería no decir- se escucha. Les voy a decir, Sí, mis sí, alumnas no. no entienden nada, por favor. Bueno, acá vemos una excelente comparación, ¿sí? Perfecto. Nos quedan 5 minutos, ¿sí? Así que después ya dejamos... Estas son las típicas de Lautrec. Ahí está. Pero otra vez, ¿ven? Como esta figura, este hombre, irrumpe la escena, ¿sí? Que está bailando, no sabemos, irrumpe la escena. Fíjense, la masa esta negra de personas de fondo, como un tumulto, está plana por completo. ¿sí? Totalmente. Y la bailarina, que diríamos, bueno, ahí un artista se pone a dibujar todas las puntillitas del vestido. No, No importa mucho. Y hay bastante movimiento y ya nos imaginamos tan. Claro. Dicen que esa, la golú, quiere decir la golosa, le Mirá. llamaban así, y ella inventó esa apertura de las piernas y era fantástico porque era una provocación al público, mirá cómo está abriendo las Claro. piernas. Mirá Entonces, qué lo bueno. que se destaca ahí es eso, ¿no? Por lo que vos dijiste, el movimiento es, o sea, ¿qué es lo importante ahí? Que van a ver a la golosa en esa postura, digamos. Buenísimo aporte, muy bien, muy bien. Claro, para la época eso sería, wow. Te levantaba el todo vestido, tremendo. ¿no? Sí, sí. Y fíjense las letras, que también hay como un trabajo de unas letras más grandes, otras más chicas, de cambio de color. Y esto tampoco, o sea, y tiene un lugar las letras, ¿no? Cosa que no veíamos en otros momentos. Si bien nosotros estamos acostumbrados a la publicidad, quizás al diseño gráfico, hasta el momento no había sido visto esto. ¿Sí? Además, fíjense el primer plano, el hombre, nada más tiene una línea de contorno. Bueno, algunos detalles, pero nada más. ¿Sí? Acá tenemos otro, ¿sí? También fíjense cómo ocupa todo el espacio como este abrigo, donde no nos muestra tampoco si esta es la mano o dónde empieza la manga, dónde termina, son colores planos, ¿sí? No hay degradé. ¿Sí? Bueno, como les decía, Lautrec tomaba apuntes en el bar mismo, o sea, estaban todos emborrachándose, todos riéndose, y el tipo estaba dibujando y tomaba apuntes directamente en el lugar de las bailarinas y del público. ¿Sí? O sea que él estaba
digamos, no es que se lo contaban, él estaba en el lugar de lo que habla, por eso también lo puede expresar también, ¿no? Y no va a trabajar mucho con óleos, sino con, como les dije recién, métodos más rápidos, ¿sí? Tintas, por ejemplo, ¿sí? Tiza Óleo pastel, tiza pastel, sí, y no mucho más. ¿Sí? Miren esta, justo, técnica rápida, dibujo pastel. Ah, bueno, y también Mira. mucha litografía. La litografía es, no sé si saben, es como un estilo de grabado, es una técnica, mejor dicho, de grabado, que lito significa piedra. Y se trabaja, es más, ahora no se consiguen, las piedras no se pueden conseguir más porque la montaña ya no se puede explotar más, pero era una piedra caliza especial y se trabaja con unos lápices que son grasos y es con agua y depende del agua y la grasa se repelen, ahí sale el dibujo, nunca hice, pero es muy interesante y eso hacía también Lautrec, entonces podía sacar varias como tiradas, se le dice, o sea, varias copias de ese mismo afiche. En este caso no es una litografía, es una tiza pastel, fíjense. Sí, sí. Una figura de espaldas, además, que es extraño para nosotros. Ah, está de espalda, ¿no? Está de espaldas, Sí, claro. se ve el pelo. Sombrero, Sí, ahora te lo Pelo acercas. rojizo. claro, un rodete acá, un tocado, no sé. Claro, solo pintó el pelo y el sombrero, porque el vestido no pintó nada, le hizo líneas nomás. Está Sí. con, sí, pero Exacto. fíjense que tiene líneas de diferentes grosores, diferente color, ¿sí? Porque también es como rápido, está hecho ahí Ah, rápido. Claro. Acá tenemos una parecida, ¿sí? Jane Abril. Acá sí, bueno, nosotros tendemos a buscarle cara a todo, por eso la anterior nos parece tan rara. Pero bueno, se nos va a terminar, queda un minuto, voy a dejar de compartir y Bueno, nos saludamos. nos saludamos. Si tienen alguna duda, me chiflan. Les voy a pasar el textito ese, que son unos apuntes, que está es muy sintético, ¿eh? Y si quieren leer un poquito más, acuérdense que en el Facebook tienen a Gombrich. Gombrich habla un poquito más, ¿sí? Y la próxima seguimos con un poquito más de Lautrec, y ya arrancamos con Gauguin y Van Gogh, ¿sí? Ah, bueno. Dale. Seguramente leamos algunas cartas, vieron que Van Gogh se mandó cartas con el hermano, quizás leamos algunos fragmentos, voy a ver cómo hacemos, pero bueno, veo si se los mando antes o después. Bueno, muchas gracias, voy a ver si puedo... Chau, chau, hasta el lunes. Chao, chicas. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, a todos. chao. Chau, chau.